Hola Diego, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? bien y vos, buenas noches. Muy buenas noches. Mucho gusto, no nos conocemos. El- no, el gusto es mío. Nos estamos conociendo en vivo y en directo para la audiencia. Encantado, encantado. Igualmente. Bueno, estamos una noche más de conversatorio con el Club de la Libertad. Hoy tenemos el gusto y el honor de conocerte y de poder conversar contigo. Le recuerdo a la gente que se conectó, estamos con Diego Goldman, que sos abogado, ¿verdad, Diego? Sos docente universitario y magíster en Economía y Ciencias Políticas, ¿digo bien? Así es. Magíster en Economía y Ciencias Políticas en el CIADE, Ujú. abogado por la UBA y docente Sí. hace muchos años en Derecho Penal, primero en la UBA y después hace unos años un curso sobre Derecho Penal de la Empresa en el posgrado de la Universidad de Palermo. Muy bien. Bueno, hoy tenemos contigo, vamos a conversar contigo de los desafíos del derecho penal liberal en la actualidad, o hoy. Creo que es el título, no sé si lo elegiste vos al título. Estábamos buscando un título marketinero y salió esto, que no sé si es muy Ah, marketinero, pero explica un poco, es hablar un poco de los desafíos del derecho penal y por liberal, quizás en derecho penal la frase tiene otro significado, no tan claro. apegado quizás a una ideología política, aunque sí, porque de hecho el liberalismo político y el liberalismo penal tienen orígenes bastante contemporáneos, ¿no? Ujú. Son parte del movimiento, digamos, iluminista del siglo XVIII y bueno, hasta el día de hoy mantiene valores y principios que se encuentran vigentes o pretendemos al menos que se mantengan vigentes. Está bien, perfecto. Pero antes de entrar al tema que nos compete, o el tema de esta noche, cuando hablamos de desafíos liberales, vos has actuado en política, me pareció alguna vez escucharte o verte o leerte, ya no Sí, recuerdo, pero hace unos años yo que soy un hombre de las ideas liberales, siempre bueno, somos todos los miembros del Club de la Libertad, pero siempre he sí. estado leyendo, viendo qué se armaba en el país con respecto a las ideas liberales y me pareció que escucharte o actuar en alguna oportunidad puede ser. Y hace muchos años habíamos hecho, yo, a ver, en política, digamos, participo hace muchos años, de un Ah, rol quizá no tan activo, hace varios años intentamos formar un partido liberal, después se ajá, siguió por cuenta propia, fue el Partido Liberal Libertario, ese que incluso se llegó a sí, presentar una elección en la Ciudad de Buenos Aires, pero yo ya no estaba para ese entonces. ajá, Y después, los últimos 4 años, efectivamente, fui funcionario del gobierno del Ministerio de Seguridad. Fui ah, primero subsecretario y después director general de asuntos jurídicos, desde un lugar quizá más técnico y no tan político, sí. pero bueno, ahí estuve colaborando con la acción de gobierno, que es una acción política, en definitiva. Claro, claro, no, pensé que estuviste, no sabía esta última etapa de tu participación política. Tenía alguna idea de que habías participado con el grupo de Blusón y compañía, si no me equivoco. Sí, ahí hace muchos años, ahí estuve, efectivamente. Claro, bueno. El otro día, hace unas noches, estuvimos conversando con Gonzalo y bueno, también con Yamil, no sé si también estaba contigo en ese esquema Sí, del Partido Libertario. éramos un grupo que era muy chiquito al principio, después se fue Eh, sumando, después, bueno, en fin, pero fue hicieron su quizás, ruido, ¿eh? sí, supongo que sí, pero yo ya no Eh, estaba en ese entonces, ah, digamos, no. no, cuando le cambiaron el nombre yo ya no estaba más. Una de las razones por las cuales no estaba más fue ese cambio Co- de nombre, de hecho. no, no supe eso. ¿Cómo fue el tema del cambio de nombre? Claro, porque originalmente era Partido Liberal nada más,
Ah, claro. Ah, sí, a eso te Y referís, sí. después le agregaron el libertario. Y yo, digamos, a esta altura, más que libertario, creo que soy más bien un liberal casi conservador, te Clásico, diría. un clásico quizás. Sí, dentro de la especificidad podríamos decir que sí, Está pero bien. este, nada, ¿Sabés, ahí se produjo sabés el un motivo cisma. pero sabés cuál fue el motivo de ese cambio de nombre? Sí, claro, el De Partido ese Liberal de agregado. Corrientes nos impugnó el nombre. Sí, Claro, claro. Somos parte ahí, nos competen las generales de la ley. Yo así es, no no, era autoridad partidaria, pero sí conocí el incidente, digamos, sí. Y habría que que, haber llegado a un acuerdo, supongo. sí, bueno, pero no te olvides que en yo soy afiliado del Partido Liberal, pero en esa época el Partido Liberal haciendo, compartiendo cariño con el kirchnerismo, hecho que Mm, nosotros repudiamos y criticamos, y las autoridades actuales que están trabajando ahora con Cambiemos eran parte de esas autoridades que estuvieron con el kirchnerismo, o sea que hoy el partido está en un nivel de mercantilismo lamentable, pero bueno, era así que era imposible que un elemento que quiera hacerle fuerza al kirchnerismo en ese momento hubiera tenido el apoyo del Partido Liberal, lamentablemente, ¿no? eh, era, igual era un proyecto, no diría muy voluntarista, no sé si te diría medio un poco utópico, pero bueno, fue una linda experiencia Quijotesco. también en su Sí, fue momento. bueno. Y Sí, bueno, sí, fíjate que lo escuchamos. Pero bueno, sí. quería sacarme esa duda y a ver si estaba hablando de la misma persona. No, sí, 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 la misma persona. Ah, bueno, Aunque bueno. hay otro, tengo dos homónimos, pero ninguno de los dos ni No, se dedican al derecho ni transitan por el por mismo la camino. política. Ajá. ¿Y Sí. hoy No sé. tu actividad política continúa? No, a ver, por un lado, digamos, yo estuve 4 años vinculado a la actividad del gobierno. Uno tiene siempre obviamente sus preferencias políticas, Ujú. pero bueno, por otro lado también, por cuestiones laborales y todo, nunca tuve tampoco una participación súper activa así de militantes, sino más que nada Ujú. aportando desde el lado de las ideas y Claro, del debate de ideas en general. entiendo. Ahí recibí saludos de Alberto Medina Ahí, Méndez, ahí lo veo a que Alberto, bueno, que se acaba de sumar. con el que habrás buscado el título marketinero de este conversatorio. Así que bueno, Sí, nos metemos en el tema, en el título de la charla o del conversatorio. Espero que por sea más supuesto. bien, espero que sea una clase tuya, más que un conversatorio, No, a mí porque me dijeron que iba a tenemos... ser me dijeron que iba a ser una entrevista, entonces no preparé absolutamente nada. No, pero tenés cosas para contarnos con respecto a esto y a este título tan llamativo Mm, que son los desafíos del derecho penal liberal. Sería mm. interesante, bueno, empezar a ver qué es el derecho penal liberal, ¿no? Para ver si la gente puede entender un poco eso. Normalmente hablamos del derecho A penal. ver, sí, ¿Mm? el derecho penal liberal en realidad es el derecho penal clásico, estructurado alrededor de determinados principios que son los que todos conocemos, que son Ujú. principios muy limitadores, digamos, del poder punitivo del Estado. Y como te comentaba antes, tiene una razón de ser histórica. Claro. La obra fundante, ¿no?, del derecho penal clásico, y podemos denominar liberal, es Sí, la obra de Beccaria del siglo XVIII, que es la primera obra que estructura, digamos, de modo lógico y de modo bien desarrollado la argumentación, por sí, qué hay que limitar el poder del Estado en materia penal, digamos. De hecho, el claro. derecho penal, tal como lo conocemos, es un sistema de limitación al poder del Estado. Uno realmente piensa en el derecho penal como la organización de la facultad del Estado, ¿no?, de imponer sanciones y de una coerción sobre el individuo que comete un delito. Pero Claro. la realidad es que el derecho penal como disciplina,
como campo de los estudios jurídicos nace más bien para limitar ese poder que es previo, ¿no? Más que nada, que considerando el momento histórico del siglo XVIII, ¿no? Obviamente se venía de un periodo de absolutismo, donde el poder de los monarcas no tenía prácticamente ningún contrapeso, y dentro del movimiento liberal en general, las ideas de la libertad, del republicanismo, surge la necesidad no solamente de poner límites al poder punitivo del Estado, sino además de darle una fundamentación racional, digamos. Claro. No como una reacción del poder estatal ante el desafío, la afrenta a la autoridad, sino con un fin, en la obra de Beccaria se ve muy bien, que es un fin también muy típico de la época, clásicamente utilitarista, digamos, ¿no? Con la finalidad de prevenir el delito. Y esos principios que se fueron asentando con el transcurso del tiempo, y bueno, de ahí vienen las garantías penales clásicas como la presunción de inocencia, la prohibición de retroactividad de la ley penal, todas las garantías que hacen al debido proceso, el indubio pro reo, digamos, todas las garantías que nosotros tenemos, hasta las garantías, digamos, de tipicidad, ¿no? De que solamente puede ser penada una acción que está descrita en una ley en sentido estricto, o sea, una ley sancionada por el Congreso. Todo eso son derivaciones de esta idea de limitar el poder del Estado. Claro. Idea que hoy está un poco en crisis, digamos, por distintos factores o desde distintos lados. Son ideas que están siendo cuestionadas, no de recién, pero sí desde hace varias décadas, digamos, tanto por derecha como por izquierda. ¿Está en crisis en la Argentina o a nivel mundial? No, a ver. ¿Te referías a la Argentina o...? A ver. Como todo, la Argentina siempre potencia las crisis, ¿no? Pero en general son ideas que están en cuestión en distintos lados del mundo por distintas razones, por ejemplo en Europa o en los países, si se quiere, más desarrollados, muchas de las causas del cuestionamiento a las garantías clásicas ha sido fenómenos como la criminalidad internacional, el terrorismo, que parecieran haber incitado a que el derecho adopte nuevas respuestas frente a estos fenómenos, que se consideraba que con las garantías clásicas no alcanzaba para atacar, digamos. Un ejemplo clásico de la doctrina, por ejemplo, alemana, ¿no? Es, ¿qué hacemos si hay un terrorista que sabe dónde está la bomba que va a matar miles de personas y nosotros tenemos la prohibición de tortura? ¿Qué hacemos? El derecho penal entonces no nos sirve. Claro. No sé si no. Realmente yo cuestiono mucho la idea de que no sirva. Yo creo que el derecho penal tiene herramientas para lidiar con esos problemas, y por otro lado, otra de las razones por las cuales el derecho penal está en crisis, las garantías están en crisis, y el derecho penal se ha expandido mucho más allá de lo que sería razonable y racional sostener, es que al derecho penal se le piden cosas que el derecho penal no puede hacer, digamos. Al derecho penal se le exigen soluciones a problemas que no están en la naturaleza de un derecho que es de última ratio, o sea, que es el último recurso del sistema jurídico resolver. O sea, el derecho penal es lo que viene cuando todo lo demás falló. Claro. Y nosotros queremos que nos resuelva todos los problemas, problemas de familia, problemas de desigualdad, todo. Sí. Perdón. Pero la última ratio sería la pena en sí. ¿A eso te referís? No, a ver, la pena de prisión es la última ratio de las últimas ratios, digamos. Pero el derecho penal, en tanto que es la intervención más fuerte, digamos, más violenta, nada más y nada menos que la libertad de los individuos, bueno, en el caso de las penas que no son de prisión, en patrimonio, supongamos. Sí. Es el último recurso. Digamos,
Digamos, yo Claro. primero debería probar con una solución civil, una solución administrativa, y en el último de los casos, si no puedo resolver la situación, recurrir al derecho penal. Claro. Y además, olvidando un poco cuál es la clase de problemas y cuál es el tipo de soluciones que nos puede dar el derecho penal, ¿no? Sí. Y sin olvidar tampoco los principios constitucionales. A ver, hay una frase en la Constitución, en nuestra Constitución, en el artículo 18, que Sí. yo creo que a veces, yo no sé si se soslaya o se valora bastante poco, que es cuando habla de las cárceles sean sanas y limpias, dice eso, lo sabemos todos, pero no solo sean sanas y limpias, sino que dice, ¿para qué van a ser las cárceles? Sean Perdón, sanas Diego. para seguridad y no para castigo. Hola. Ah. ¿Cómo? Perdón, te perdí, Diego, te perdí. Se cortó. Sí, hubo una No, la Constitución lo que nos dice es que las cárceles se dan para seguridad de las Sí. personas allí detenidas y no para castigo. ¿Qué significa entonces esto? Primero que no podemos recurrir al derecho penal para cualquier cosa, sino solamente para brindar seguridad ante determinadas situaciones donde no hay otras herramientas, digamos. Sí. Supongamos una persona que es un criminal violento, un asesino, un violador, bueno, evidentemente esa persona no hay otra solución para evitar que siga delinquiendo, quizá que aislarla del resto de la sociedad en un establecimiento carcelario con determinadas características que bueno, después podemos discutir cuáles son y además si dentro de esa cárcel va a haber otra finalidad. Pero para una persona que no paga una deuda, digamos, no parece justificarse en la prisión, ¿no? Para distintos tipos de hechos, no sé, el problema de derecho de autor o de problema de alimentos en relación de familia, bueno, no sabemos qué hacer. Entonces la gente dice, no, esto es un problema. Es un problema, los padres o las madres no pasan alimento a los hijos, entonces ¿qué hacemos? Una ley penal, vamos a meterlos presos a todos. Es mentira, digamos. Nunca, obviamente, nadie fue preso por eso, ni sería lógico que vaya preso, porque aparte el chico se quedaría con menos alimento todavía, con el padre en la cárcel, ¿no? Menos sentido tiene. Pero es como un recurso un poco demagógico, decir, vamos a recurrir a la sanción penal y todo el mundo se queda tranquilo, la opinión pública se queda tranquilo, cuando hay otras herramientas, digamos, que son mucho más aptas para eso, digamos. Entonces, eso también es un poco causa de la crisis o de la deslegitimación de lo que es el derecho penal liberal clásico. Pasa también por pedirle al derecho penal cosas que el derecho penal no puede resolver, que están fuera de su finalidad específica, que es brindar seguridad ante casos muy particulares y muy extremos, que no se pueden resolver de otro modo. Claro. ¿Cuál sería, cuál es el fin de las penas entonces? Digamos, en este derecho. Digamos, es una buena pregunta, ¿cuál es el fin de la pena? Digamos, porque es un tema tampoco que, a ver, desde mi óptica, constitucionalmente, el fin directo, digamos, de la pena, más allá de que después pueda servir indirectamente a otras finalidades, es lo que se denomina la prevención especial, es decir, que la persona no continúe cometiendo delitos, esa persona en particular. Después, y es parte también de la argumentación que nos lleva a pensar en un derecho penal que sea racional, es decir, bueno, obviamente la pena también tiene otros efectos, como son la prevención general, que es esto, la disuasión de personas que delinquirían si no estuvieran amenazadas con la pena. Cosa que también es relativo, digamos, esto. Si uno mira a ver, ¿cuál es la idea? Bueno, la gente evalúa, yo voy a robar un banco, ¿no? Y digo, bueno, pero la pena es de si robo un banco tengo 40 años, supongamos que no son 40, son 10 años de cárcel.
Sí, claro. Y robar el banco, esto lo desarrolla muy bien, ahí lo vi a Ricardo Rojas, él conoce muy Ah, bien el sí. tema del análisis, Bueno, el análisis económico del derecho penal, ¿no? Yo tengo no sé, palabra supongamos mayor. 10 años de cárcel, pero tengo el 10% de probabilidad de terminar preso, entonces en Sí, realidad actualmente mi costo es 1 año de cárcel. ¿Cuánto podría yo ganar en 1 año estando afuera trabajando honestamente? No sé, claro. 100.000 pesos, por decir, y robando el banco Sí, gano 10 millones. Robo el banco sí, entonces porque me conviene racionalmente. claro. Si yo subo, en teoría, si yo subo la pena, bueno, va a haber gente que va a hacer el cálculo y va a decir, no, no me conviene y se va a abstener de cometer delitos. Claro. Digamos, es algo que si uno mira las estadísticas, hay a veces, no en todos los casos, cierta correlación entre las dos variables, ¿no? Entre la probabilidad de la pena y la cantidad de delitos que se cometen, Ujú. más que nada en determinados tipos de delitos. Pero, a ver, en primer lugar está el problema ese de que la correlación no es causalidad, ¿no? Claro. Uno no sabe si la probabilidad de la pena a veces es muy baja, porque hay muchos delitos, y entonces las fuerzas de seguridad y los tribunales y todo no dan abasto, o Sí, al revés, o porque los tribunales y todo no funciona, hay muchos delitos, no se sabe, es el huevo y la gallina un poco. claro. Y además el costo que tiene todo eso. Digamos, es muy fácil para el legislador y para la persona que está leyendo la tapa de los diarios decir, hay un problema, pongamos una pena. Primero Claro. no se sabe si funciona. Yo me inclinaría a pensar que ciertos delitos en realidad no tienen una causalidad tan marcada con la amenaza de sanción penal. Ajá. Pero además tiene un costo eso. Si yo tengo que meter preso a Claro. alguien, eso tiene un costo. Primero tengo que mandarle a la policía para que lo encuentre, ¿no? Y lo lleve a los tribunales. Tengo que llevar adelante un proceso penal con todas las garantías, con todas las pruebas, con todo. Tiene un costo en horas hombre, en edificio, digamos, en práctica Sí, forense, digamos, en analizar las pruebas. Después, todos los costos del servicio de justicia, los tribunales, las cámaras de apelaciones, los abogados, y finalmente, si lo llego a meter preso, tengo que tenerlo preso, tengo que gastar en cárceles, en seguridad, en darle de comer, digamos. Y si uno lo piensa, ¿cuál es la racionalidad de todo eso? La racionalidad claro. de todo ese sistema funciona, quizás en mucho menos casos de lo que actualmente el derecho penal aspira a ocuparse, ¿no? Claro. Y se ha perdido un poco de vista eso. Claro, es reducir la criminalidad manejando esas probabilidades o la magnitud de la sanción es imposible, o es una utopía, no sé cómo decirlo. Hay otros componentes, hay Yo otras no, cuestiones. exactamente, digamos, yo no creo que sea utópico, digamos, no soy abolicionista, No, no, seguro. creo que la pena, como te decía, tiene una razón de ser. Hay gente o hay casos que lamentablemente no se pueden abordar de otro modo que no sea privando de la libertad a una persona. Hay sanciones no de sanciones pecuniarias, por ejemplo, que pueden ser efectivas para abordar determinadas problemáticas, qué sé yo, Claro, temas medioambientales, una sanción a una empresa que contamina, ese tipo de cuestiones administrativas, la sanción tiene un efecto, digamos. Pero lo que ujú, nosotros denominamos criminalidad, puede ser, digamos, no es que es totalmente ajeno a la persona que va a delinquir la posibilidad de ir preso, sí, pero inclusive muchas veces ni siquiera es una cuestión del sistema penal, eso también está bastante estudiado, que a veces la inmediatez de ser detenido en el momento es más efectiva que la expectativa de una pena futura. Si la persona sabe claro, que si está robando va a venir la policía inmediatamente, porque después no termine 10 años presa, es sí, mucho más efectivo claro, a esa amenaza abstracta de 10, 20 o 100 años preso. claro, claro. En la cuestión penal, en el delincuente, ¿tienen
tienen que verse, se tienen en cuenta los incentivos, son incentivos lo que lo llevan a ese tipo de comportamientos, o son Ya, personas, a ver, o son cuestiones yo ya, no, perdón, yo no soy criminólogo, ¿no? sí, Pero sin duda todas las acciones humanas tienen que ver con ciertos incentivos. Ahora bien, esos incentivos son de distinta naturaleza. Este, a ver, la persona que quiere, si vamos podemos hacer una abstracción y decir que toda acción es un resultado de un cálculo entre un costo y un beneficio, ¿no? Y, sí, el derecho penal impone parte de ese costo. Pero la persona que va a delinquir no solamente piensa, hay que ver qué tipo de delito también, ¿no? Porque ese es otro tema. El derecho penal se ha ocupado de tantas cosas que delinque tanto el empresario, digamos, que falsea sus balances, que el claro, tipo que le mete un tiro en la cabeza a otra persona, digamos, que sí, son sí, fenómenos bastante distintos y sin embargo los abordamos con la misma herramienta. sí, Es la famosa frase esa de que cuando uno, la única herramienta que tiene un martillo, todos los problemas son clavos. Bueno, no son así. Pero volviendo al caso del criminal, hay ujú, incentivos sociales también, más allá de que puede haber personalidades patológicas, digamos. Pero sí, una persona que vive en determinado contexto, con determinados valores, con determinada cultura, bueno, puede ver como más atractiva la opción de cometer un delito que otra en idéntica situación, pero en un contexto totalmente disímil. Ahí entran a jugar multiplicidad de factores que van desde la cultura de la persona, el ámbito en el que vive, la sociedad claro, en la que vive, los valores que tienen las personas que son allegadas, la familia, los amigos, hasta cuestiones como si en el barrio hay luz o no hay luz, digamos. Eso claro, también es un tema que está estudiado, digamos. Ciertos contextos favorecen que se cometan delitos porque hay una sensación como de abandono o de falta de todo interés comunitario, si se quiere, estatal en prevenir determinadas situaciones que no tienen que ver con el derecho penal, digamos. claro, Pero es más barato cambiar las leyes que iluminar las calles, ¿sabes? Es sí, gratis sí. cambiar la ley, ¿no? Sí, uno tiende a pensar que cambiando las leyes van a suprimirse o van a disminuir los delitos, digamos, y es un facilismo en el que caemos. Pero tenemos, la gente en general descree del derecho penal por todo esto que se habla en la Argentina del garantismo, del aumento de las penas. ¿Eso es parte de la crisis del derecho penal liberal? Que Bueno, la gente claro, no crea. Ujú. es que es ¿Cómo? parte, lo bien que hace la gente en no creer, digamos, en primer Sí, lugar, porque como te decía, le, le- le estamos pidiendo al derecho penal cosas que el derecho penal no puede no resolver. puede resolver. El derecho penal no puede resolver si la gente tiene determinados valores o no. Puede incidir, puede generar ciertos incentivos, puede tener un efecto marginal en algunos casos, pero no. Y Ujú. después, digamos, parte del... A ver, es difícil ser liberal y no ser garantista, digamos. Las Claro, garantías tienen su génesis en el ideario liberal. sí, Este, ahora, el problema es, por un lado, otro de los factores que atacan o que han puesto en crisis al derecho penal liberal, ujú, es el mal llamado garantismo, por así decirlo, porque no es verdaderamente, no es un garantismo fundado digamos, en los principios de la libertad y de la limitación del poder y la necesidad del control de las decisiones del poder público, porque las sí, garantías del proceso penal tienen mucho que ver también con eso, con la posibilidad de controlar qué es lo que hacen los fiscales, los jueces, no solamente para que la persona se pueda defender, sino para que toda la sociedad pueda confiar en el resultado de ese proceso. claro, Este, hay un autor italiano muy conocido, Ferraioli, que explica cómo el derecho o el proceso penal tiene, digamos, tiene una base
epistemológica, por así decirlo, cuyo objetivo es asegurar que el resultado del proceso sea lo más parecido a la verdad que se pueda, como ideal, obviamente. Perdona, ahí me viene un tema. Sí. Pero lo que pasa, lo que normalmente la gente piensa es que en el centro del sistema penal se lo pone al delincuente y no a la víctima. Bueno, no sé si digo claro, no sé si hago bien la pregunta, si sí. me expreso bien o si se entiende, digamos. Sí, Pero creo claro. creo que por ahí viene. A ver, por un lado, para empalmar con lo que veníamos hablando antes, por un lado es natural, es natural que el derecho penal ponga, o es natural dentro de la concepción clásica que tenemos del derecho penal, y esto ahora, si tenemos tiempo, vamos a charlar de alguna otra cuestión. Es natural que el centro o el eje de las preocupaciones sea el delincuente, digamos, o el imputado, para ser un poco más exacto, o el acusado. ¿Por qué? Por esto decíamos, pues el derecho penal nace para proteger al imputado de los abusos del poder, pensemos, de vuelta vamos a la historia, ¿no? Esto nace en el siglo XVIII, el mundo venía de la Inquisición, venía de procesos donde la forma de obtener condenas o llegar a ver era la tortura. Beccaria, el fundador del derecho penal liberal, lo primero que dice es la tortura no sirve, y explica no solamente por qué es inmoral, sino además por qué metodológicamente no sirve. Pero es natural entonces que el centro de las preocupaciones del derecho penal sea el imputado. Pero una cosa es, claro, una cosa es que nosotros querramos tener un sistema penal con garantías que nos aseguren una transparencia de los procesos y nos garantice una resolución justa, y otra cosa es este denominado garantismo que no es garantista en definitiva, porque a grandes rasgos yo creo que es una transformación de la mirada del derecho penal en un campo de batalla, digamos, de la lucha de clases, por así decirlo. ¿Cuál es la idea? Esto no tiene un fundamento, digamos, de metodología o dije la palabra, se me fue, epistemológico, sino un fundamento sociológico, una sociología bastante cuestionable de esta idea de decir, bueno, el delincuente en realidad es víctima, que es una persona que no tiene otra forma de reaccionar ante las injusticias y ante las desigualdades que del delito. Entonces, no se lo defiende por el respeto que merece la libertad de toda persona en un Estado de Derecho y en una sociedad libre. No se lo defiende por eso, sino se lo defiende por una cuestión, porque se lo considera víctima. Es muy diferente defender un individuo porque como tal, como individuo, tiene derechos y tiene garantías, a defender a alguien que se considera víctima y que en definitiva se considera víctima de una lucha de clases, ¿no? Ajá. Cuando uno lee a estos garantistas, que son garantistas respecto a determinados conflictos, porque claro, dicen, nosotros vamos a defender a la persona que es víctima de un sistema injusto, haya hecho lo que haya hecho en definitiva, no porque querramos brindarle un proceso justo, sino porque por su condición social o por su condición racial o por su condición, por lo que es una víctima del sistema. Del otro lado, estos mismos garantistas no tienen ningún problema en cargarse absolutamente de todas las garantías cuando el proceso penal no se dirige hacia un grupo considerado oprimido, sino cuando se considera a los opresores. Entonces uno cuando lee, yo me he dedicado fundamentalmente al derecho penal económico, ¿no? Al derecho penal de la empresa, y uno puede leer básicamente que el empresario como protagonista del proceso penal, poco menos que no merece las garantías, no es una categoría sospechosa per se. ¿Por qué? Porque acá no se busca asegurar la transparencia de un proceso y un resultado justo, sino reafirmar un resultado que ya para esta gente está formado antes incluso del proceso. Quién es la víctima y quién es el victimario ya está determinado antes de llevar a cabo el proceso,
y con independencia de los hechos. Ajá. En cuanto a lo que vos mencionabas del rol de la víctima, también Ujú. es interesante, ¿no? También hay una cuestión histórica, de hecho no siempre esto fue así. Ajá. En la antigüedad y en la Edad Media el proceso penal como tal era un proceso más parecido al proceso civil, no era un proceso bilateral, donde, supongamos, Ajá. vos estabas en una aldea alemana del siglo X y te robaban 3 cabras. No Sí. sé si había cabra en Alemania, pero no sé mucho de qué animales Supongamos, había en cada lugar, pero supongamos que había cabras. sí. Y te robaban las cabras, entonces vos no ibas a hacer una denuncia penal, sino que se armaba un proceso, digamos, de tipo civil que podía tener como resultado una indemnización, una pena, o las personas podían arreglar lo que más le conviniera y ahí se solucionaba el problema, digamos. Claro. Cuando se consolidan los estados fuertes, digamos, se Ah, expropia ese conflicto y, ajá. y deja de ser un conflicto entre una víctima determinada y un victimario determinado, entre una persona que infringió la ley y el Estado que tiene que hacer, velar por el cumplimiento de esa ley. Ajá. La víctima, bueno, ahí queda. De hecho, Sí. durante muchos años, era muy discutido inclusive la posibilidad que tenía la víctima, no ya de ser oída o de participar de los actos procesales más importantes, de ser informada del resultado del proceso, sino de actuar como querellante. Estaba discutido si la víctima Sí, podía podía. querellar o no. Ah, mira. ¿Eh? No lo sabía. No, no lo Sí, sí, sabía. hasta no hace muchos años, digamos, la facultad del querellante, por ejemplo, para impulsar el proceso sin impulso estatal, estaba cuestionadísima y te diría que había una tendencia bastante consolidada a negar esa posibilidad. A la puerta. En los últimos años, Ujú. un movimiento bastante positivo ha sido, al menos en los papeles o en la legislación procesal, devolverle lugar a la víctima como titular primario del bien que fue lesionado por el delito, en definitiva. Ajá. Digamos, si a mí me roban mis cabras, mi bicicleta, mi auto, o me rompen mi casa, más allá de que haya una infracción en la ley penal, el Sí. perjudicado soy yo, digamos. Y Sí. hay una tendencia que surge, si se quiere, no por las buenas razones, Sí. sino para tratar claro, porque el derecho penal es un sistema autofrustrante en algún punto, ¿no? Te promete Sí. muchas cosas que no puede cumplir, entonces hay que buscar la forma de emparchar eso. Bueno, obviamente un derecho penal donde casi cualquier cosa es delito, no puede generar otra cosa que el colapso de los tribunales. Claro. No sé si vos ejercés en el fuero penal, digamos, ahora. No, 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 no lo hago. Pero bueno, como cualquier otro tribunal, está colapsado de Sí, expediente sí, y sí. siempre se quejan que no alcanzan los recursos, los fiscales no dan abasto. No en Un- Argentina, en el mundo, en el eh, mundo en general. En Estados sí. Unidos este ha sido el argumento para muchas reformas procesales también. La justificación para la reforma que se quiere presentar en estos días, o que se presentó ayer, creo. La Sí, justificación, como todos. pero que es Sí, válida, el punto, es totalmente válido. El tema es el momento y todas las cuestiones que nosotros ya sabemos políticamente, no, ¿no? y la finalidad que realmente se quiera perseguir con eso. Pero independientemente de eso, la verdad es que mientras el derecho penal siga creciendo, el problema de la justicia penal es irresoluble. Por más de que se pase digamos, a poner el eje en el juez de instrucción, a hacer un proceso bilateral donde la acción la impulsa el fiscal, digamos. La provincia de Buenos Aires tiene un proceso acusatorio hace como 20 años y eso no ha solucionado, digamos, los problemas de la Claro, justicia penal bonaerense. claro. Pero más allá de eso, el efecto colateral de todo este movimiento hacia la redefinición de la forma del proceso tiene un efecto beneficioso en cuanto a la víctima, que es que el derecho penal dice, bueno, mira, nosotros no podemos hacernos cargo de todo esto, no podemos sentenciar todo esto, no podemos resolver todos estos casos. En algunos casos dejemos que la gente se arregle sola y si se arreglan solos, bueno, mejor, nos sacamos un problema de encima. Y ahí nace, por ejemplo, la conciliación penal, que está Ajá. prevista en muchos códigos procesales,
y en el Código Procesal Federal, que está semivigente en este momento, también se prevé esa posibilidad y en el mismo Código Penal, una de las últimas reformas, incorpora la posibilidad de que la víctima y el victimario lleguen a un acuerdo que resuelva su conflicto y ponga fin al proceso penal, digamos. Además de leyes específicamente de cierto movimiento de las víctimas que han hecho que se otorgue mayores facultades a la víctima del proceso, por ejemplo, ser informada de los actos más importantes, tener posibilidad de recurrir, supongamos, el archivo de las actuaciones aún sin ser querellante y ese tipo de cuestiones. Un sistema de mediación, digamos, del fuero civil, digamos. Sí, a similitud del proceso civil, a ver, es un poco difícil, quizás uno piensa de derecho penal, piensa de homicidios, violaciones, ese tipo de delitos. Es un poco difícil de imaginar y generalmente no están previstas las conciliaciones para esos casos, ¿no? Lógico. Pero uno se sorprendería, la verdad, leyendo jurisprudencia y teniendo un poco de contacto. Yo no he ejercido, digamos, en esa materia, pero conozco muchos casos. La diferencia o las expectativas que tienen muchas veces las víctimas y las resoluciones a las que se alcanzan sin interferencia o con interferencia mínima del sistema estatal. Sí. Son casi hasta conmovedoras, te dirían en algunos casos. Yo la otra vez estaba revisando un poco de jurisprudencia y había muchos casos sobre conciliación, casos de lesiones o de agresiones entre vecinos o de hurtos, digamos, donde el delincuente o el victimario realmente reconoce el daño que ha provocado, el hecho que ha llevado a cabo, supongamos que sinceramente, porque la víctima acepta sus disculpas, esa expresión de remordimiento, y en muchos casos puede ofrecer una reparación, pero a veces uno hasta lee casos donde la víctima no ofrece la reparación, porque lo único que necesita es un pedido de disculpas, es sentir que ha sido escuchado, que la persona ha recapacitado, y esto no es ciencia ficción, digamos, esto hay muchos casos en los tribunales, e incluso en problemáticas pero muchísimo más complejas que delitos simples, como puede ser un hurto o unas lesiones en una riña o ese tipo de cuestiones. Hace tiempo charlaba con una amiga que es jueza en el proceso de paz de Colombia. Bueno, ella estaba inmersa en ese proceso a colación, todo un sistema que se arma a colación de la verdadera guerra civil que tuvo Colombia durante muchos años con grupos terroristas y paramilitares y todo ese tipo de cuestiones. Y uno escuchaba realmente hechos atroces, digamos, no sé. Sí, ¿me escuchás? Sí. Se cortó un poquito, pero escuché hechos atroces que... Y a las víctimas de esos hechos tan terribles con los victimarios, y en muchos casos me comentaba, cosa que es muy emocionante, que obviamente son hechos irreparables, pero en muchos casos la víctima, más que la cárcel, más que el castigo, más que la lapidación del victimario, necesita primero ver la disculpa sincera, el sentido de que la persona, el reconocimiento del daño que ha llevado a cabo, y muchas veces conocer la verdad. Claro. Con conocer la verdad se satisface mucho más a la víctima, se siente más escuchada, más contenida, y siente que el sistema le otorga una respuesta mucho más eficaz. Estamos hablando de casos de verdaderamente terribles, ¿no? Pero aún así, la conciliación o la mediación, o en definitiva, el acuerdo al que puedan llegar las partes, en definitiva, el victimario y la víctima, tiene un resultado mucho más
más útil, más valioso obviamente para los involucrados, pero para la sociedad en su conjunto, digamos. A nosotros nos cuesta mucho también pensar la posibilidad de mediación y de reconciliación entre las personas en este tipo de conflictos. De hecho, nosotros hemos hecho casi una manera de la realimentación o la profundización de ciertos conflictos. Sin embargo, cuando uno deja que las personas y las víctimas participen, ¿qué es lo que más? Los resultados pueden ser bastante sorprendentes. Hola, Diego. Espera, se cortó Sí. ahora, Diego, no te escucho. Ahora no te escuché nada. Perdón. ¿Me escuchás bien? Ahora sí, pero pero se entendió lo de los casos graves, y que la gente... Acá me hacen una pregunta, ¿qué opina usted de los juicios por jurados? ¿Y qué crítica le haría? Y después quiero ir a una conclusión porque se nos va la hora y no voy a poder tener una conclusión de tu parte, pero haciendo acá Rodrigo Mancuello nos pregunta si tenés posibilidad de responder. Mira, el ya que participan por jurados es, qué sé yo, a ver, está en la Constitución, y siempre se argumenta, está en la Constitución, y es una forma de que el pueblo, digamos, participe en las decisiones judiciales. Ahora bien, yo confío más realmente en la participación de las víctimas y en estas fórmulas de conciliación, de mediación, que en el juicio por jurados realmente, porque está bien, primero porque el jurado no puede dar una decisión fundada, ¿no? Puede dar una decisión muchas veces justa, y de hecho muchas veces vemos que los jurados son más justos, hay que reconocerlo, que los propios jueces profesionales, pero es una decisión estomacal en todo caso, y no es una decisión técnica, jurídica, y uno, qué sé yo, quizá también por deformación profesional, uno como abogado puede tener cierta reticencia de decir, bueno, pero me está diciendo que es condenado una persona o que es absuelta una persona, un jurado de legos que en definitiva no conocen ni la teoría del delito, ni conocen sobre técnicas de investigación, ni sobre práctica forense, digamos. Y después, ¿cómo recurro a eso? Yo debo decir que tengo mis aprensiones, pero tampoco conozco la práctica para tener un muy fundado o muy definitivo sobre el tema, con esta prevención de que sí, el problema es que son decisiones que no están motivadas, digamos, no están fundadas. Sí. Paradójicamente, por el otro lado, uno ve que las decisiones suelen ser bastante justas, entonces también eso es un factor que hay que tener en cuenta. Claro. Clarísimo. Bueno, Diego, se nos está yendo nuestra hora que tenemos, porque la tecnología nos la pone. ¿Alguna conclusión a los desafíos del derecho penal liberal, que es el tema de alguna conclusión tuya? ¿Tenés alguna idea, alguna propuesta que hayas escrito últimamente o que estés estudiando? Sí, a ver, he escrito bastantes cosas, pero son sobre cuestiones tan específicas que creo que son un poco aburridas de tratar. Pero en todos los casos, yo siempre cuando escribo trato de rescatar esta idea de que realmente, más allá de los ataques, digamos, por derecha, de esta búsqueda de reprimir el delito a como dé lugar y la mano dura, digamos, que la mano no debería ser dura, debería ser justa en todo caso. Pero que bueno, esta búsqueda, saquémosle los derechos a los delincuentes, ese es el ataque por derecha, por el tema del ataque por izquierda, que nos dice, bueno, hay que ver quién es el imputado, ¿no? Si es bueno, si es una víctima, si es una víctima de la injusticia, es inocente, porque si cometió un delito no lo ha podido evitar por la injusticia que hay en el mundo, y si es, por otro lado, si es un malvado empresario, millonario, es culpable, porque es el generador de las injusticias en el mundo, digamos. Entonces yo creo que hay que evitar estas dos caras de lo que podríamos decir que es el populismo penal,
y aferrarse a las garantías, ¿no? A aferrarse a los principios de limitación del poder del derecho penal, a las garantías clásicas que, digamos, no todo lo viejo hay que tirarlo por la ventana, hay que defender esto, hay que defender también la idea de que el derecho penal es el último y luchar por un mejor derecho penal es un derecho penal más chico, digamos. Un derecho penal que apunta a menos casos. Un derecho penal que no apunta a resolver todo, sino solamente a las cosas que no se pueden resolver de otra forma. Llámese, básicamente, a grandes rasgos, el delito violento. El derecho penal, al menos, cuando como por deformación de nuestra práctica, nosotros pensamos en el derecho penal, pensamos en la cárcel. La cárcel es para el delito violento. Después puede haber otro tipo de herramientas para otro tipo de actos, digamos, las sanciones de multa, las sanciones económicas, bueno, pueden servir para afrontar otros fenómenos, quizás incluso deberían extenderse a otro tipo de fenómenos, e incluso hasta se podría tolerar un relajamiento de ciertas garantías en esos casos, porque obviamente no es lo mismo afrontar una multa que afrontar la cárcel, digamos. La libertad es el bien más preciado y eso debe estar rodeado de absolutamente todas las garantías. Y efectivamente, me parece un buen camino para tener un derecho penal liberal mínimo, un derecho penal que se ocupe de lo que se tiene que ocupar, es también dar estas posibilidades de que los conflictos se resuelvan de otro modo, ¿no? Sí. En ese sentido creo que es positivo y que debería explicarse quizás mejor y comentarse lo que es la experiencia, los mecanismos de la conciliación penal, de la participación de la víctima, de las salidas alternativas del conflicto, digamos. Nosotros estamos acostumbrados a pensar que son vías de impunidad. Y en algunos casos lo son, digamos, no vamos a decir que no, digamos, hay cierto abuso de herramientas, por ejemplo la probation. Pero cuando la víctima está involucrada, no es lo mismo, digamos, negociar con un fiscal que, por más buenas intenciones que tiene, no está involucrando un conflicto que es propio. Digamos. El fiscal, supongamos que negocia una probation, un juicio abreviado, lo que fuera, negocia y si sale bien la negociación se va a su casa y si sale mal se va a su casa también, cobra su sueldo, seguirá con un gustillo quizás si es un tipo realmente valioso y con un sentido de la justicia se irá con cierto gusto amargo si no ha logrado una solución justa. Pero en cambio la víctima está poniendo algo que le es propio, digamos, ha sufrido una lesión en bienes o en derechos que le son propios. Entonces, me parece que es una buena herramienta para alcanzar la justicia. Y aparte cuando la persona se siente que está involucrada en la solución, una solución negociada, por definición, tiene que ser mejor que la no solución para ambas partes. Claro. Un acuerdo supone que los dos salen ganando, o al menos pierden menos que con las otras opciones disponibles. Claro, entonces, pero no hay nada... No hay nada más claro que la valoración de la víctima, ¿no? Exactamente, digamos. Entonces me parece que son herramientas útiles al descomprimir la cantidad de conflictos que el sistema tiene que procesar, permiten que el derecho penal se ocupe solamente de los casos más graves y quizá le pueda dar una solución más... Sería para charlar largo también cómo dotar de racionalidad al sistema, ¿no? Pero bueno, eso sería para otro momento. Pero en definitiva, grandes rasgos, para hacer la corta, digamos, vale la pena luchar por el derecho penal liberal, vale la pena luchar por las garantías, vale la pena acotar lo que es el derecho penal, y hay muchas formas útiles de hacerlo. Una es, obviamente, desde el discurso, digamos, hay que mantenerse firme con el discurso, pero también, como te decía, darle a las víctimas y a los verdaderos partícipes del conflicto el lugar para resolver el problema que los enfrenta, confiar en el criterio de las personas, confiar en la solución. Claro. Es una buena solución. No sé si... Hola. Sí, no sé si me escuchas, cerré. Sí, pero
me quedo con esto que vale la pena luchar por el derecho penal liberal, por las garantías, bueno, por todos los principios, así que me quedo con eso. Se te escuchó, una parte se cortó. Tengo que empezar la despedida, ya estamos en el minuto final. Pero bueno, Diego, ha sido un placer. Realmente la charla ha sido muy instructiva, muy instructiva. En lo personal he descubierto cosas que no lo sabía. Me gusta esto de que hablas de la participación de la víctima y de la conciliación. La verdad que bueno, hay que recorrer caminos para hacerlo a este derecho penal más justo. Me quedo con la mano justa. A veces se nos va la boca con la mano dura y todo eso. Así que en nombre del Club de la Libertad, en nombre propio, te agradecemos mucho tu tiempo de un viernes a la noche, estar conversando con nosotros. Ya te digo, ha sido muy instructivo y bueno, el tema da para hablar de más cosas. Por ahí, en otra oportunidad, que seguramente va a ser pronto, te estaremos molestando nuevamente para conversar contigo, que ya te digo, ha sido muy provechosa la charla y estamos muy agradecidos de la gente del Club de la Libertad. Y personalmente yo, un gusto conocerte y bueno, estaremos en contacto pronto. Bueno, el gusto es mío, tanto de conocerte a vos como de participar de las actividades del club. Y ha sido un placer realmente. Y bueno, obviamente cuando gusten no es una molestia, sino que es un gusto poder conversar de estos temas. Así que espero verlos nuevamente pronto. Bueno, Diego, te deseamos un buen fin de semana. Muchísimas gracias y pronto nos estaremos viendo. Igualmente, muchísimas gracias. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego. Gracias a todos los que se han conectado. Hasta luego.